El exministro Carlos Romero salió hoy a hablar del discurso del presidente y hablar también de su huida, de la huida de Evo Morales, y él era parte de eso también. Ponelo primero lo que dice con relación al discurso del presidente. El presidente Luis Arce Catacora ha destacado que la economía boliviana va a experimentar un proceso de crecimiento económico que la va a ubicar entre las tres más importantes de la región y señala que como fuente los organismos internacionales así lo han proyectado. Al respecto tenemos que decir que esta es una falacia absoluta, pues cuando el gobierno nacional presentó hace un año y un poco más la ley financiera, es decir, el proyecto de presupuesto consolidado y agregado, en su exposición de motivos había proyectado un crecimiento económico para la gestión 2023 de 5.6%. Hemos revisado las proyecciones de los organismos internacionales multilaterales, nos estamos refiriendo básicamente al Banco Mundial, el BID, la CAF y la CEPAL, y estos organismos internacionales proyectan un crecimiento para nuestro país entre 1.8 y 2%, los más optimistas. Es decir, con un crecimiento de 2%, muy por debajo de las expectativas gubernamentales, nosotros en realidad apenas habríamos alcanzado a el Producto Interno Bruto que teníamos el año 2019. ¿Qué significa esto? Que empatándonos con el crecimiento económico de este año al 2019, hemos tenido 4 años perdidos. Es decir, el país está estancado económicamente, el crecimiento acumulado de estos, últimos 3 años, porque el 2020 efectivamente estuvimos con menos 8.8%, pero acumulados estos 3 años de gestión de crecimiento económico. Convengamos en que los 8.8% del 2020 tienen que ver con la crisis de la pandemia. El mundo cayó 7%. Que nosotros caigamos el 8.8 no es ninguna novedad. Simplemente para aclarar que tampoco podemos estar distorsionando las cosas. Dale. Del presidente Arce, apenas hemos podido empatarnos al 2019. Eso se traduce además en el promedio del consumo público y del consumo de los hogares, como factores de dinamización del modelo económico social. El consumo público apenas ha crecido en 6% en el periodo 2019-2023. Y esto se debe a que la inversión pública ejecutada apenas ha alcanzado el 45% promedial los años 2021 y 2022, y ese mismo promedio se mantiene hasta agosto de la presente gestión. Lo preocupante es que el consumo público del 6% y el consumo de los hogares, que ha crecido 1% en este mismo periodo 2019-2023, de acuerdo a la descomposición del Producto Interno Bruto de Capital, con base en las cifras del INE que han sido publicadas y ustedes lo pueden verificar, ¿no es cierto?, con un crecimiento del 1% en la economía de los hogares en ese periodo de 4 años, el país está en una situación de estancamiento económico. Ha dicho el presidente Arce que tenemos una de las tasas de inflación más bajas del planeta y que se proyecta hasta fin de año 1.48% de tasa de inflación. Nosotros tenemos que denunciar públicamente que la metodología con la que está trabajando el gobierno es una metodología que nos lleva a indicadores ficticios, falsos. ¿Por qué?
porque esta medición del 1.48% de tasa de inflación lo están midiendo con 60 ítems que forman parte del índice de precios al consumidor, donde están los alimentos, la tecnología, los automóviles, los bienes suntuarios, es decir... No olvidemos que ese índice de precios lo impusieron ellos, ¿no? No nos olvidemos. ¿Ah? Porque precisamente para que no se le vaya mucho el índice de inflación y estas cosas, comenzaron a poner cosas que no venían al caso, porque una cosa es alimento y otra cosa es la compra de una computadora o la compra de llantas para los autos. Acuérdate lo que fue, si lo hemos criticado en su momento, sigamos escuchándolo de todas maneras, es interesante lo que dice. Es decir, todos aquellos productos de consumo, no solamente diarios de las familias bolivianas, sino también de algunos artículos de lujo. Pero si nosotros solamente tomamos los 15 productos de canasta básica, resulta que la inflación alcanza al 7.9% hasta el mes de septiembre de la presente gestión, tomando como referencia los últimos 18 meses. Ha dicho... Sin ninguna duda, si uno lo manda ahí donde lo manda, nosotros lo habíamos averiguado, lo averigué con un economista y me dijo, si es solo canasta básica, está entre el 7 y el 8%. Que eso debiera ser la forma de medir, ¿no? Porque, si querés, zapatos y camisas, ¿no? Pero computadoras, televisores, bienes suntuarios, son huevadas. Esto está peor que lo que se creía, en eso le doy la razón a Carlos Romero, que también habló de la huida de Evo Morales, y aquí ya es bueno escucharlo más detenidamente todavía. Si Evo Morales no renunciaba ese domingo 10 de noviembre, en unas horas más teníamos un baño de sangre en La Paz. ¿Por qué? Porque los cooperativistas mineros ya habían roto los bloqueos campesinos. Se estaban dirigiendo hacia el Alto y la hollada de la ciudad de La Paz, y ahí los estaban esperando los sectores movilizados en defensa del proceso de cambio. Es decir, era una decisión de horas, independientemente de que habían grupos que habían sido contratados para eliminar físicamente a Evo Morales, y precisamente hoy día se ha puesto en conocimiento público a través de algunas plataformas la contratación de mercenarios que fueron inclusive encarcelados, que formaron parte de una estrategia dirigida por el exministro López en el régimen de Yanine. A ver, el exministro López, cuando estaba hablando de la renuncia de Evo Morales, el exministro López no insistía, nadie sabía quién iba a ser ministro y quién iba a ser presidente. Consecuentemente, ahí hay una mentira. Además, es bueno hablar de los mercenarios, Carlos Romero. Pudieras hablarnos de Molares, por ejemplo, que terminó matando a dos personas de los que defendían la democracia ahí en Cofadena, en Montero. O podemos hablar de yo no quiero llamarle mercenarios, pero sí parte de los movimientos sociales que mataron a ese hombre a patadas en Cochabamba en un puente, o los que dispararon a los francotiradores. Ahí ya podemos hablar de mercenarios, porque hay que tener alguna habilidad o algún conocimiento para tirarle tiro a la gente que estaba viniendo de Oruro, y cuando vejaron y prácticamente violaron, porque la violación no es solamente la penetración, sino también la realización de acciones y actos que no son obscenos, sino que son vulneradores de su intimidad de las mujeres. Entonces, que los movimientos, los mineros cooperativistas estaban a favor de cualquier cosa que no sea Evo Morales, pero sí han trabajado con ustedes siempre.
¿Te acordás cuando Álvaro Marcelo García Linera le ofreció al lado de Solares, el minero, y al lado del ministro Rada, le ofreció a los de la Central Obrera, Solares era el dirigente de la Central Obrera, les ofreció cajones para que entierren a su muerto, pero que no se iban a meter en el asunto de Guanuni? Hay poca memoria en esto. Yo creo que es muy fácil. Salió en tal página y está confirmado, está constatado, está probado. ¿Por qué aparece 3 años después, justo cuando antesito de que vaya a salir Carlos Romero en una entrevista? Yo lo veo muy, muy raro esto, pero de todas maneras sigamos escuchando, porque está bonito, digamos, como para poder refrescarle la memoria a la gente, está bonito, dale. Si se va a hablar de quiénes han huido, quiénes son cobardes, quiénes no son cobardes, es decir, yo recuerdo que el año 2003 se ha producido un gran levantamiento popular, fundamentalmente concentrado en la ciudad del Alto. Y recuerdo muchos personajes que se fueron de Bolivia, y no solamente por la masacre del Alto, sino porque además pesaban juicios contra ellos. Para empezar, todo lo que significa la nueva fuerza republicana, toda la estructura de los neoliberales, ¿no es cierto?, que ahora nuevamente aparecen como si el pueblo boliviano no tuviera memoria. Yo soy enemigo de decirle cobarde a alguien que es huido, sí es huido. Huyó. El hombre que dijo me voy a quedar a defender, huyó. Y probablemente lo hizo bien. Porque pudo haber generado un movimiento guerrillero tipo FARC, tipo ELN de Colombia, entre las fuerzas cocaleras y los narcotraficantes que pululaban y siguen pululando ahora más que antes en el Chapare. Lo que a mí me parece una cobardía de verdad, y lo he dicho siempre, es que Evo Morales haya mandado a la gente a la muerte y después haya pedido un avión y se haya mandado cambiar. Cuando debió haber dicho, señores, ya renuncié, párenla ahí, por favor, ya no hay nada más. Yo he decidido hace un par de días renunciar. Y este es el libro que recoge la memoria de Evo Morales sobre ese momento. Ha podido decir, señores, párenla, pero no. Él se fue dejando la mecha prendida. Y ese es un acto de cobardía, porque cuando uno se mete en esto, Carlos, no se va y se queda. Y eso no ocurrió con Evo Morales. Sigamos escuchándolo a Carlos Romero. Hay gente fugitiva del régimen de Yanine Áñez que hasta ahora ni siquiera se sabe con exactitud dónde están. Cosa muy rara para el aparato de seguridad del gobierno nacional. Como por ejemplo el exministro López, en fin, y particularmente el exministro Núñez, gente que ha conformado plataformas de protección al narcotráfico, que ha hecho grandes negociados de corrupción pública, en fin, y que además ha protagonizado el golpe de Estado y ha firmado el decreto de la muerte. ¿Dónde están ellos? ¿No es cierto? Luis Arce Catacora, que no formaba parte del gabinete político. Ojo, él no formaba parte del gabinete político. El 2019, la derecha radical había concentrado su persecución contra quienes formábamos parte del gabinete político, no contra el gabinete económico o el gabinete social. Prueba de ello, muchos ministros se mantuvieron, hasta trabajaban, creo, haciendo consultorías para organismos internacionales, que si nadie se acordaba de ellos. Toda la furia fascista se había concentrado en el gabinete político. Sin embargo, el primero en meterse a la Embajada de México fue el ahora presidente Arce. El segundo en meterse a la embajada fue seguramente el señor Moldis. ¿Quién lo estaba buscando a Moldis?
ni su mujer lo debía estar buscando en ese momento, ¿no? Nadie estaba preocupado por Moldis. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Evo Morales no ha huido en ningún momento, no es ningún cobarde, ni traidor, ni corrupto, ni narcotraficante. Yo sostengo que es corrupto porque le dio a su amante el permiso para trabajar en CAMSE, y digo el permiso porque él determinaba quiénes eran los que trabajaban ahí y la metió a su amante que no tenía idea de nada, pero no solo eso, le dio la oficina de la primera dama del Estado para que haga y deshaga todos los contubernios y toda la corrupción que pudo, pero además es corrupto porque firmó el acta de nacimiento de un niño que no llegó a nacer, y eso es un acto de corrupción. Es cobarde porque dejó a su gente vendida y se fue. Cuando uno la saca a la gente, se muere hasta, pero pelea. Eso por un lado. Y lo otro, me parece que sí, que Moldis no tenía sentido que se vaya. Arce se asustó y pidió una visa y se la dieron porque el hombre tiene cáncer, pues, o tenía cáncer. Entonces hay que entender esos momentos. Se entendieron tanto que hasta los enemigos le dieron. Ustedes eran muy amigos antes. En otra vas a tener que elegir bien a tus amigos porque si no vas a estar cagado. Sigámoslo escuchando un ratito más. ¿Alguna alianza de levismo para desestabilizar a Arce, que algunos arcistas hablan que tienen con Camacho, con Mesa? No, este es un discurso recurrente, ¿no es cierto? Ya se lo ha utilizado en la movilización de los 36 días. La movilización cívica de los 36 días, exigiendo que se haga el censo el año 2023, se decía que estaba coordinada por Camacho y Evo Morales y una serie de fantasías. Inclusive decían que el articulador de esa coordinación, lo están diciendo otra vez, es Walter Chávez. Bueno, pobre Walter Chávez, ¿dónde estará en este momento? Pero Walter Chávez nada tiene que ver en estos temas. Esa coordinación nunca ha existido. No ha habido ni habrá nunca un acuerdo político con el camachismo, eso jamás, ¿no es cierto? Y el gobierno crea permanentemente estas cortinas de humo cuando está acosado por los escándalos de corrupción, narcotráfico, y ahora por el escándalo de falta de diésel, por el escándalo de falta de divisas, por la inflación de los precios de canasta básica. Estoy de acuerdo con Carlos Romero en esto último. No creo que... Bueno, Walter Chávez trabaja con la gente de la gobernación, pero Walter Chávez no es el diablo. Es una persona a la que requieren sus servicios, viejo. Y él sabrá a dónde se adapta. Al final de cuentas, él es un técnico que vende sus servicios. En algún momento fue militante de movimientos radicales en el Perú, pero después de eso, no, yo lo conozco, no es el diablo Walter Chávez, que trabaja para Camacho, trabaja, pero no creo, es más, Evo Morales lo correteó hasta la Argentina y en la Argentina, bien que lo metieron preso y le intentaron joder la vida con el asunto de la extradición al Perú. Y el que se encargó de eso fue Evo Morales, porque es traidor. Porque el hombre fue el que lo hizo presidente de la República. Pero Evo Morales es así. Carlos Romero defiende lo indefendible. Supongo que eso podrá considerarse lealtad. A mí me parece estupidez porque Evo Morales es indefendible. Vámonos al corte, venimos ahorita.